que ha dejado su Santo Espíritu para que esté entre nosotros, en nosotros, y que su manifestación sea notoria en nuestras vidas. Creemos que Dios está haciendo cosas maravillosas en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Tenemos que creerle a Dios, que Dios, a pesar de los imposibles, Él está allí. Él está presente. El lugar que usted le dé al Señor en su vida, de esa misma manera será su manifestación. Vuelvo y lo repito. El lugar que usted le dé a Dios en su vida, de esa misma manera será su manifestación. Muchas veces no logramos ver a Dios, muchas veces no logramos sentir su presencia porque desconocemos si está o no. Desconocemos si hay manifestación o no. Desconocemos si hay mover o no. Dice que cada cierto tiempo descendía un ángel y movía las aguas para que la gente fuese sana. Pero cuando llegó el que tenía que llegar, no lo notó. Así puede estar la iglesia, como aquel hombre en la entrada y que no había notado que el Rey de Gloria había llegado. No, la iglesia no me ha entendido todavía. La iglesia tiene que entender, disculpen, que debe conectarse a la fuente. ¿Y sabe por qué muchos están desconectados de la fuente? Porque están conectados a otras cosas. Yo sigo reiterando lo mismo. Hay tiempo para todo. Dice que Dios todo lo hizo perfecto en su tiempo. Pero que creo que estamos en tiempos de buscar la presencia de Dios. Creo que estamos en el tiempo de tener una relación con Dios. Una relación que nos lleve a otro sitial, a otro nivel. Que cuando el Señor se presente, podamos nosotros notar que su presencia está. Que cuando el Señor llegue, podemos hablar con Él y decirle: quiero ser sano. Tú no sabes quién es el que te habla. Así le decía el Señor a todo aquel que se presentaba. ¿Saben cuál es el problema? No le conocían. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tener una relación con el Dios vivo, porque es la única manera de poder conocerle. Conocemos todas las aplicaciones del celular, porque hemos aprendido a utilizarla. Pero ¿cuánto han aprendido a utilizar la palabra bien? ¿Cuánto han hecho que la palabra sea útil para usted y utilizar todas las herramientas que la palabra nos da? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo no está conectado. Mi pueblo se ha desconectado de la fuente. Parece difícil, parece duro, pero está ocurriendo. Parece que golpea nuestras vidas y nos dice: sí, pero Señor, estamos aquí. El Señor no quiere a media, el Señor no quiere completo. Porque a media no servimos, servimos completo. El Señor quiere que nos entreguemos completamente a Él. Y para hacer una entrega hay que hacer renuncia. Amén. Y muchos de nosotros no queremos renunciar a algunas cosas porque nos gustan algunas cosas y nos duele dejarlas. Pero lo más importante es la presencia del Señor. Hoy quiero hablarle y el domingo voy a hablarle y lo voy a volver a repetir. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo de Dios. Voy a hablar sobre el Espíritu Santo. La iglesia muchas veces desconoce la operación del Espíritu Santo y no le hemos dado el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, y muchas veces desconocemos si el Espíritu Santo nos ha dado dones, si tenemos el poder, la autoridad. A veces desconocemos todas estas cosas porque no nos acercamos a Dios, y ese es un gran problema. Quiero que me acompañen a Hechos capítulo 19, verso de 1 al 6. Voy a leerlo. Cuando lo tienen me dicen amén. Hechos capítulo 19. Bendecimos la vida de todos los que van a vernos por retransmisión, todos aquellos que están fuera, todos aquellos que están convalecientes. Hay algunos que están pasando por esta gripe. Yo estuve allí, pero el Señor me sacó de ese lugar y aquí estoy. Por más que me sentía mal, me pasé desde el martes, miércoles, jueves orando a Dios. Decía: Señor, yo quiero ir a la iglesia. Señor, yo quiero predicar tu palabra.
Señor, yo quiero estar allí. El día de ayer volví a sentirme mal y decía, Señor, no voy a poder llegar. Tenía una tos y una tos que no me soltaba. Yo decía, Dios, pero ¿qué pasa? Estoy orando a ti y no se me quita. Pero en la madrugada que me levanté, comencé a orar y le dije al Señor, pon tu mano sobre mi cuerpo, porque es tiempo de yo ir a alabarte, es tiempo de yo ir a tu casa, es tiempo de yo glorificarte, es tiempo de alabar. Y de repente sentí como mi cuerpo, literalmente sentí en mi cuerpo como sentí el toque del Señor. Y hoy estoy predicándole la palabra. Mi familia puede dar fe que ayer yo estaba tose, que tose. Y en esta iglesia el Espíritu Santo, tú me ayudas. Yo le dije, tú me ayudas en medio de mi debilidad. Aunque mi cuerpo no quiera, mi espíritu está dispuesto. Mire lo que dice la palabra aquí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesos y hallando a ciertos discípulos, subraya ahí, hallando a quienes, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Voy a volver a leerlo. Quiero que usted se enfoque conmigo en esto. Dios va a transformar vidas hoy. Dios va a tocar vidas hoy. Y el domingo va a haber una manifestación gloriosa del poder de Dios. Escuche esto, iglesia. Mire lo que dice la palabra. Después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfesos y hallando a ciertos discípulos. ¿Ya había qué? Discípulos. ¿Me sigue, iglesia? No se desconecte, póngase, concéntrese. Y les digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera, oye esto, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y yo me pregunté, ¿cómo unos discípulos que ya habían creído, que estaban con el Señor, ni siquiera sabían que existía un Espíritu Santo? La iglesia también puede estar igual, siendo discípulos del Señor, supuestamente predicando la palabra, no haciendo nada malo, siguiendo a Cristo, pero aún no han recibido el Espíritu Santo. Hermano, yo me preguntaba cómo eran discípulos. Vamos a entender esta palabra. Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído. Número uno, nadie le había predicado que existía el Espíritu Santo. ¿Usted me entiende? No sé si eran discípulos de Apolo, no sé si eran discípulos de Juan el Bautista, no sé si eran discípulos de ellos, porque muchos eran discípulos de Juan el Bautista, predicaban sobre el Evangelio, sobre Cristo, el que vendría, el Redentor. ¿Se acuerdan de Apolo? Que después Priscila y Aquila lo toman y le enseñan, pero puede ser que tú eran discípulos de esto, todavía el Espíritu Santo no se había manifestado en ellos. ¿Me sigue, iglesia? Amén. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Me siguen? Ahora entienden. Se habían recibido palabra, habían recibido todo, habían sabido la palabra, predicaban el Evangelio, pero aún no habían recibido el bautismo de Cristo. Solo habían recibido el bautismo de Juan. Habían creído en Cristo, pero el Espíritu Santo no se le había manifestado. Podemos ser iglesia, podemos estar aquí, pero muchos no hemos recibido la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Porque Pablo de repente pudo notar que predicaban la palabra, sabían Biblia, pero le faltaba un ingrediente. Usted tiene que conectarse hoy con esta palabra. Y el domingo también, porque vamos a repetir esta palabra. Porque muchos no llegaron, pero el domingo van a recibir. Y el próximo, más arriba, van a recibir. Porque tenemos que conocer lo que Cristo dijo. Es mejor que yo me vaya y envíe al Espíritu Santo. Él los guiará. ¿Y por qué muchos tan faltos de guianza? Porque no tienen al Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque pueden tenerlo, pero no les reconocen. Ay, Dios. Pastor, porque usted se mete en estas cosas.
Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de el que creyeran en Cristo, porque vendría, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y esto es en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto la que, vino Pablo, le puso las manos encima. ¿Y qué ocurrió, iglesia? Léalo por mí. ¿Qué ocurrió? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Quiero repetirle eso. Imponiéndole las manos, recibieron el Espíritu Santo. Vino sobre ellos, aún no lo habían recibido. Muchas personas podemos tener el evangelio del arrepentimiento, podemos creer en Cristo, pero aún no haber sido bautizados por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a los creyentes, sí, pero la llenura, el bautismo, cuando Él llega, o sea que permanece y también llega. Como ejemplo, sí, el Señor mora en nosotros por medio del Espíritu, pero el Espíritu Santo es una persona, porque dice que vino. Hay que entender la palabra, no se pierdan la clase, que estamos dando interpretación bíblica. Entonces la palabra dice, y vino sobre ellos. Vino sobre ellos. O sea, que vino ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Lo mismo que ocurrió en el Pentecostés. ¿Me siguen? El Señor le dice, no se mováis. Y andaban con Cristo, conocían a Cristo. Y el Señor le dice, no se muevan hasta que reciban el poder y sean bautizados. Una cosa que el Espíritu tú lo tengas, porque tenemos el Espíritu de Dios, pero otra cosa es el bautismo del Espíritu de Dios. Y una de las evidencias del bautismo del Espíritu de Dios, ¿cuál es? El hablar en lengua y profetizar. Es una de las evidencias de que tenemos el Espíritu Santo. No es todo, pero es una evidencia. Podemos estar llenos del Espíritu y podemos hacer la obra y tener fruto en el Espíritu. Pero una cosa es la llenura, otra cosa es el poder del Espíritu Santo. Y vino sobre ellos. Lea, busque la palabra, porque muchos de nosotros, una de las evidencias es el hablar en lengua. Y las lenguas que hablaron, ¿cuáles fueron? ¿Lenguas qué? Humanas. En el Pentecostés hablaron lenguas humanas. Cuando hablaron lenguas humanas, hablaban lenguas repartidas como de fuego. Entonces comenzaron a hablar el lenguaje de todo lo que habían subido a Jerusalén. Y cada uno decía, ¿cómo hablan en nuestra lengua? Dios le dio el poder para que pudieran hablar. Entonces, ¿qué le quiero decir, iglesia? Muchas veces podemos saber mucha Biblia, pero carecemos del poder para hablar y profetizar. ¿Y por qué hablaron en lengua? Porque era necesario que la palabra saliera de ellos por medio del lenguaje de los que estaban allí presentes. ¿Y sabe por qué muchos no creen en el Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo? Porque muchas veces estamos anclados a decir, sí, yo creo en Cristo, ya Cristo vino en mí y el Espíritu Santo mora en mí. Pero la llenura, el poder, ¿dónde queda eso? Estos discípulos, usted me dice, creían en Cristo, ¿cierto o falso? Aquí lo dice claramente. Se habían arrepentido en el bautismo de Juan, ¿cierto o falso? Vamos a desglosar esto. Pero ¿qué dice aquí también? Que Pablo le pregunta, ¿por qué Pablo le preguntaba si recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué le preguntó eso? Porque el Espíritu Santo, cuando tú lo recibes, hay evidencia, se nota en tu andar, en tu caminar, en tu proceder, en lo que andas. Te afirmas en Cristo, no andas en dos aguas. Esa es parte de las evidencias de andar en Cristo. Léalo bien y usted me dirá si yo estoy errado. Cuando estuvo en la casa de Cornelio, ¿qué ocurrió? Dice que Pablo estaba hablando. Cornelio había creído en su corazón en Cristo, porque el Señor no se le revela a alguien que no cree, ¿cierto o falso? Entonces Dios le habla a Cornelio
Y Cornelio recibe la palabra y envía a los hombres, ¿cierto o falso? Conocía a Cristo, hacía piedades, ¿cierto o falso? Pero no había recibido ¿qué? Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre él. Y mientras estaba hablando dice, y vino el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para dotarnos de dones, talento, para dotarnos de su poder, de autoridad, para hacer la obra del Señor. Y es ahí donde yo me separo de la doctrina de los bautistas. Disculpe que lo mencione, pero es así. Porque ellos dicen, no, cuando usted cree ya el Espíritu Santo viene sobre, ya el Espíritu Santo está en usted. Yo sí, pero ¿y dónde dejamos el texto bíblico? ¿Dónde dejamos estos textos bíblicos? Donde el Espíritu Santo vino con Espíritu Santo y fuego y los bautizó. Porque dice que no es necesario hablar en lenguas. Porque hay tres tipos de lenguas. Lenguas humanas. ¿Me siguen? Lenguas angélicas o lenguas celestiales del cielo. Y lenguas extrañas que no las conoce nadie, solo Dios cuando tú las hablas. Entonces esto lo dice las Escrituras. Y ahí es donde me separo de ellos. Porque no creemos en el poder, en la evidencia del Espíritu Santo. Muchos podemos predicar, muchos podemos hablar la palabra, pero el poder te lleva a hacer la obra de Dios en su nombre. Creo que es tiempo que la iglesia anhele el Espíritu Santo. Y cuando oyeron esto, mire, yo vuelvo y les repito. Muchos de ustedes de repente, no sé si le habrán predicado sobre el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, su evidencia en nosotros. Dice que repartió dones y talentos. ¿Y dónde están los dones utilizados en la iglesia? Son otra evidencia de que recibiste el Espíritu Santo. Cuando el don es manifiesto. Don de ciencia, de profecía, de sanidad. Cuando reciben el Espíritu Santo también recibe dones para hacer la obra de Dios. Porque muchos podemos hablar palabras, pero carecemos del poder, de la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Ellos habían oído del arrepentimiento, pero no habían recibido. Y vino el apóstol y le puso ¿qué? Las manos sobre ellos. Y vino sobre ellos. Porque el Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, no menor que los otros. Porque dice la palabra, y quiero que me siga aquí con esto. Ellos ya eran discípulos, pero no tenían el Espíritu Santo. Hay evidencias de haber recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la evidencia que mostraron aquí? A veces queremos minimizar eso en la iglesia. Pero la palabra me registra que hablaron en lenguas. ¿Qué hablaron los discípulos? ¿Hablaron qué? En diferentes lenguas. ¿Cierto o falso? Entonces Dios le puede dar la autoridad a usted de llevarlo a China. Y en un momento el Espíritu Santo está en usted. Y Dios le da la autoridad para que usted hable en chino. Y comienza a hablar en chino. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? No es que Dios le dio el don de lengua para que pudiera hablarle la palabra a esa persona por la necesidad que hay. Cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos dones para suplir la necesidad del cuerpo en Cristo, para también suplir la necesidad de los que están allá. Pero no podemos predicar sin poder y autoridad. Usted puede decir lo que sea, pero investigue. Y si yo estoy errado, usted busque la palabra, estúdiela y dése cuenta de que el Espíritu Santo es la persona que nos va a ayudar a hacer la obra de Dios. Sin Él no podemos hacer la obra. El problema es que no le conocemos. El problema es que no sabemos quién es. Usted le conoce, usted le ha oído. Aquí me muestra las evidencias, y son las evidencias que me muestra. Solamente es hablar en lengua y profetizaba. Lo mismo ocurrió en el Pentecostés. Y con Cornelio también hablaban en lenguas. ¿Me siguen? Pero también hay lenguas angélicas que lo conocen mucho. Los que están en el cielo, los ángeles, y esa interpretación la conocen. Pero hay una lengua extraña que no conoce nadie, que solo la hablas tú, misterio a Dios, y Dios a ti. Cuando Dios te habla, tú le hablas misterio. Esas te edifican a ti mismo. Las otras lenguas edifican a otros. Por eso dice que el que hable en lenguas, que haya un intérprete para que todos seamos edificados. Lea la palabra y busque. Porque si la habla en la congregación, alguien tiene que ser edificado. Alguien tiene que revelar esa lengua de lo que tú has dicho, para que todos seamos edificados. Y si no, calle.
También hay ordenanzas sobre esto. Pero no quiere decir que usted debe carecer del Espíritu Santo. Usted debe anhelar que venga el poder del Espíritu sobre su vida para poder hacer la obra de Dios. Y no se mováis hasta que reciban el ¿qué? ¿Y por qué? Porque es necesario. Usted solo no puede. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Dice, no, ya el Espíritu está así, pero ¿y cómo vino? Porque es una persona. Se llama la manifestación del Espíritu. Viene sobre los hombres, cae sobre los hombres, desciende sobre los hombres. ¿Cierto o falso? Tienen que buscar las escrituras y leerlas. Porque muchas veces no le damos lugar al Espíritu Santo en la iglesia. Andamos mecánicos, no conocemos la voluntad del Padre porque no escuchamos al Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:16 en adelante dice así: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Dios mío. Ya le expliqué a la iglesia que cuando habla de Espíritu en mayúscula habla del Espíritu Santo. Y cuando habla de Espíritu en minúscula habla de tu Espíritu. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. No te lo va a dar tu carne, se lo va a dar tu Espíritu. Y muchas veces no podemos ver la manifestación del Espíritu porque andamos muy carnalizados. Porque todo lo vemos en lo natural. Todo lo vemos en lo físico, todo lo vemos en lo imposible, todo lo vemos en el problema, todo lo vemos en esto. Entonces no puede darnos testimonio porque no le conocemos, no le entendemos lo que nos dice. Y dice ahí, número 1, te da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu Santo te testifica a ti, te habla a tu espíritu de que eres salvo. El que no se siente salvo tiene un problema, no ha recibido el Espíritu Santo, no ha creído todavía. Suena fuerte, pero es así. Si el Espíritu Santo está en usted, entonces usted no duda de su salvación y no es movido por todo viento de doctrina, sino se afirma en la fe que ha creído, porque te da testimonio a tu espíritu, no a tu carne. Muchos queremos recibir en la carne lo que se recibe en el Espíritu. Por eso que hay que orar, por eso que hay que buscar, por eso que hay que anhelar, por eso que hay que estar en su presencia. Dice aquí de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Porque mucha gente dice, no, Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti, entonces nada te va a pasar. Eso no es falso. A veces te vas a meter en situaciones donde vas a padecer. Pero algo te dice a ti en tu espíritu de que tú eres salvo, de que tú eres un hombre de Dios y que lo que estás haciendo es correcto. Porque tienes al Espíritu Santo de Dios. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si el Espíritu Santo da testimonio, ¿qué es testimonio? Testifica, habla. ¿Cierto o falso? Quiero que me entiendan, vamos a desglosar esto, el domingo vamos a seguir, pero vamos a meterle a este tema. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Así que para poder conectarte al Espíritu Santo tienes que ser un hombre espiritual y una mujer espiritual. No hacerte el espiritual, ser espiritual. Y para ser espiritual, los hombres espirituales están en la presencia. Los hombres espirituales oran. Los hombres espirituales leen la palabra. Esa es parte de la vida espiritual. Y ahí se manifiesta y el Espíritu Santo habla a tu espíritu, porque Él no se va a comunicar a la carne, porque la carne es pecaminosa. Entonces, ¿cómo dice que da testimonio? Entonces nos habla, testifica. ¿Y de qué testifica? ¿Qué habla? Vaya a Juan capítulo 16. Anote Biblia y busque y lea. Juan capítulo 16, verso 13.
¿Ya lo tienen? Juan 16, 13. Pero cuando venga, ¿cuando quién? Dios mío. ¿Él viene o no viene? ¿Cuántas veces hemos oído que viene? ¿Viene o no viene? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, si Él nos guía a toda verdad y no estamos conectados al que nos puede guiar a la verdad, entonces podemos estar caminando erróneamente. Porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta. ¿Usted está siguiendo esto? Sino que hablará todo lo que... Ay, Dios mío, ¿de quién? ¿De quién? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará. Uy, papá, ¿quién está hablando de eso? Cristo. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y lo hará saber. O sea que lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo, pero se lo comunica ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Me siguen? Entonces, si no estamos conectados al Espíritu Santo, no nos puedes hacer saber lo que el cielo habla de ti, lo que el cielo quiere hacer. Lo que Dios allá arriba con Cristo están hablando, no te lo puede transmitir, porque te lo transmite lo que hablamos en Romanos a través de tu espíritu. Entonces, si no somos personas espirituales, si no tenemos la evidencia, si no tenemos la manifestación, entonces todavía no hemos recibido el poder del Espíritu Santo, porque Él da testimonio de que lo hemos recibido. No me digas que tienes al Espíritu y no hay evidencia. Eso no funciona. Tiene que haber evidencia. No solo arrepentimiento, porque había gente que se había arrepentido, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Me siguen? Yo no sé si es muy fuerte lo que le estoy dando, pero la iglesia tiene que entrar en la mentalidad que hay una persona del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro paracleto, que nos va a guiar, que nos va a hablar de lo que el cielo dice y nos va a llevar a toda verdad, nos guiará. ¿Y por qué muchos no son guiados? ¿Y por qué muchos hoy no están sentados aquí? Y el que lo va a escuchar en la transmisión, lo siento, pero ¿por qué no están sentados aquí? Porque fueron guiados no por el Espíritu. Fueron guiados por muchas cosas menos por el Espíritu. Número 1, anote. Esto lo vamos a profundizar el domingo. Vamos a tocarlo nuevamente y vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y por qué era la importancia del Espíritu Santo? ¿Y por qué a Pablo hablaba de la importancia del Espíritu Santo? ¿Y por qué le daban tanta relevancia al Espíritu Santo? Y todo el Nuevo Testamento habla del Espíritu Santo. Y si recibiste el Espíritu Santo, y si tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿de qué espíritu soy? Le preguntaba a Pablo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te establece en la verdad. Te establece en la verdad. Te guiará a la verdad. Testificará. Él hablará lo que escucha, lo que el Padre y el Hijo. Porque lo que es del Padre es del Hijo y lo que es del Hijo es del Padre. Tomará de lo mío y se lo hará saber. Porque lo que tiene el Padre también lo tengo yo. Entonces lo que Dios quiere comunicar a la tierra no lo va a comunicar a través de tu carne. Lo va a comunicar a través del Espíritu Santo a tu espíritu. Volvemos a leer. Vamos a Romanos 8, 16, 21. 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro. No le da a tu carne, a tu espíritu. Entonces dice que ellos estaban en el aposento alto, como 120, orando ahí, clamando al Señor, y vino de repente sobre ellos el Espíritu Santo.
Entonces la gente dice, wow, pero ¿cómo así que el Espíritu Santo está o no está? Sí, el Señor hace morada en nosotros, porque dice, Él viene y yo haré morada en ustedes. Claro que sí, por medio del Espíritu Santo. Pero hay una cosa que es la manifestación del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso que usted ve que el Espíritu Santo no viene sobre un gato, no viene sobre un perro, no viene sobre una ave. El Espíritu Santo no viene sobre animales. El Espíritu Santo viene sobre los hombres. Entonces, ¿qué ocurre aquí cuando viene sobre los hombres? El que es adúltero deja de ser adúltero. El que era fornicario deja de ser fornicario. El que era un homicida, vendía droga, deja de vender droga. Porque el Espíritu Santo llega, transforma y te dota de lo que tú necesitas. Puedes ser un asesino o puedes concebir muerte como hacía Pablo. Pero cuando tuvo una revelación con Dios por medio de Jesucristo y recibió al Espíritu Santo, su vida cambió. Y digo, no, yo estaba equivocado. Ahora el Padre y el Hijo me hablan y me guían a toda verdad. Por eso que aunque muchos profetizaron a Pablo y le decían, y también tenían el Espíritu Santo, Pablo, no vayas porque vas a padecer. Ya había recibido una orden del Espíritu Santo. No hace lo que él quiere, hace lo que el Espíritu Santo dice. Aunque los hermanos tengan mucha palabra, era verdad, iba a padecer, pero es necesario ir. Muchos podemos tener el Espíritu Santo, pero lo estamos desobedeciendo. Entonces ahí viene que contristan al Espíritu Santo. Hacen lo que le da la gana. Y ese es un gran problema. Porque entonces se revela tu carne y tu espíritu está menguado. Porque para poder entender a Dios y poder comprenderle, tienes que hacerte, no creerte espiritual. Tienes que buscar ser espiritual. Las cosas del Espíritu. Oración. Lee la palabra. Oración. Lee la palabra. Buscarle. Escucharle. ¿Es el que me está hablando? No. ¿Es mi conciencia? ¿Soy yo o el Espíritu Santo? ¿O esa voz que recibí es el Espíritu Santo hablando, el que me está inquietando? Porque hay gente que viene a inquietarte con lisonja, con palabras. Y lo que hace es encender en tu corazón duda. Pero el Espíritu Santo no opera así. El Espíritu Santo no empuja. Usted quiere que le dé esa parte, esa la iba a dar el domingo, pero se la voy a dar usted hoy porque está aquí. ¿Sabe cuando yo identifico que es el Espíritu Santo? No, porque he aprendido a identificar las tres voces: la mía, la del diablo y la de Dios cuando me habla. Entonces, eso solamente usted lo puede saber cuando usted se mete con Dios. Entonces usted aprende a discernir, porque también habla usted. El enemigo siempre te va a querer empujar a hacer las cosas. Siempre te va a querer obligar. Parece que fuese Dios, pero no es. Parece que fuese Dios, pero no es. Cuenta un pastor un testimonio un día que dice que él recibió del Espíritu Santo que le dijo: dile a la iglesia que calle, que yo me voy a manifestar. Y él le dice el Señor por el Espíritu Santo que calle, que se va a manifestar. Y se levantó una mujer y comenzó a hablar en lengua y comenzó a profetizar y a hablar así, porque tú eres un hijo de Dios, porque no sé qué, y comenzó a hablar. Pero él quedó así en el altar diciendo: pero el Espíritu Santo me dijo que todo callara. Hasta yo me callar. Está en su lucha. Entonces su pensamiento, dice, de repente Dios cambió las cosas. Ese era su pensamiento. Tu lógica. Cuando es tu pensamiento, tú vas a usar tu lógica. ¿Será o no será? Pero ella estaba como profetizando y empujando. Y dice, pero está raro. Si el Espíritu Santo me dijo que me callara, ¿cómo es esto? Y de repente dice que él se acerca donde la señora y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y le dio un nombre satánico y la reprendió y echó el demonio fuera. Porque cuando el enemigo quiere empujar, quiere sacar, quiere botarla, entonces ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre te va a indicar. Dice que Él nos guiará, Él no te obligará. Muchos quieren que el Espíritu lo obligue. El Espíritu Santo no te va a obligar, te va a guiar.
te va a dotar. Te va a decir por aquí. Entonces le escuchó y dice, Señor, pero no. Y después fue a escuchar la otra voz y dice, no, sí, todos hagan silencio. Y dice, esa voz me produjo paz. Siempre la voz del enemigo te va a inquietar. La tuya te va a poner a divagar en duda, pero la de Dios te va a dar paz. Y nunca te va a obligar. Siempre te va a guiar y te va a hablar. Salud. Gracias. ¿Me sigue, iglesia? Porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, porque hay espíritu de ¿qué? Ese es el enemigo, que quiere decirte o transformarte una verdad, pero es mentira. Tergiversar palabras para que tú caigas en engaño y estratagema del enemigo. Que te cambies y hagas cosas que no conforme a la palabra. Entonces, allí hay un problema. ¿Me sigue, iglesia? Amén. Y Él nos guiará a toda verdad. Nos guiará, no nos obligará. ¿Qué decía Jesús? El que quiera. Tienen que venir todo en pos de mí. No, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Para poder hacer la voluntad de Dios hay que negarse. Anote allí primero. ¿Quiere que yo repita esto el domingo para que estemos más? ¿O no? ¿O predicamos otra cosa? Nosotros ya nos alimentamos. Usted necesita también. Todos necesitamos el Espíritu Santo. Yo voy a hacer caso de eso. Dice, número 1, reconócelo en nuestra vida, reconocerlo en nuestras vidas. Saber que existe. Reconocerlo en nuestra vida y saber que existe. No podemos andar por la vida guiándonos nosotros mismos, porque dice que Él nos guiaría a toda verdad y nos hará saber todas las cosas que han de venir. Hermano, yo no sé si usted está leyendo la Biblia conmigo. Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de qué. Y mucha gente no sabe lo que viene para su vida, para su ministerio, para su casa. Si viene peligro, viene espada, vienen situaciones, porque no están escuchando la voz de Dios. Hermano, yo pasé un año para abrir la empresa. Y ahí está mi esposa el testigo. Y de eso un momentito abrirla, nada más ahí y abrirla. Peleamos hasta que el Espíritu Santo me diera la convicción de que había que hacer. Yo no quiero nada que entorpezca tu obra. ¿Cierto o falso? Oraba, pero ábrela, ¿para qué trabaja para otro? Yo voy a trabajar para otro hasta que Dios me confirme que sea así. Y Él me pasó un proceso. ¿Y sabe qué me pasó? Y yo le pregunté a Dios, ¿pero por qué me hiciste abrirla después de un año? Si igual la iba a abrir. Quería ver algo en ti que se llama obediencia. Anótelo. Para poder seguir a alguien hay que obedecer. Si Dios le puso un líder y le dio un pastor, siga las instrucciones de su pastor. Porque si usted cree que su pastor tiene el Espíritu Santo, entonces usted sigue al Espíritu Santo y usted le pregunta al Espíritu Santo, ese pastor que está ahí y no anda en duda y no anda en batalla, pensando que si el pastor es o no es. Entonces ya usted sale de juzgar, porque ya usted entiende de que el pastor es. Porque el Espíritu Santo te hará saber también lo que tú necesitas saber. No sé si me sigue. Y no está en batalla, este delito será mi pastor. Pregúntale. De repente Dios le muestra a otro. No, es que esto es así. Porque si no, andará en batalla siempre. Ay, cómo extraño. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, extendiéndome a lo que está delante, dejando lo que está atrás. Lo que pasó atrás pasó. O usted sigue o se detiene. O se deja guiar o se guía usted mismo. O sigue a Cristo o no lo sigue. Es su decisión.
Ay, pastor, estoy bravo con usted. Hermana, voy a orar por usted y vamos a orar al Espíritu Santo para que le ayude, porque no puede estar molesta con su pastor. Ni yo molesta con usted. Porque ese no es el Espíritu de Dios. Entonces hay que arreglar eso. ¿Y cómo le gustó? Es que usted es muy negro. Ay, no puedo eso, no puedo eso. No me puedo poner crema blanqueadora como este. Sí, el otro también que se puso también, que es dominicano, que era buen bateador. Ay, se me olvidó el nombre, que ahora está, que era esposo de una cantante antes. Ese se sabe de béisbol. Entonces, ¿qué le quiero decir? Reconocerlo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo reconozco? Tiene que haber evidencia de que ya la manifestación, el poder del Espíritu Santo está en usted. Eso se ve en el cambio, en la transformación. También se ve que usted recibió dones del Espíritu. Porque le repartió dones. Eso lo vamos a ver el domingo, eso no lo vamos a ver. Pero también le dio dones. Y le repartió a cada uno conforme el Espíritu le daba. Entonces sí hay dones espirituales. Pero ¿sabe qué? La iglesia no lo anhela. La iglesia no anhela hablar en lengua. Ni humana, ni celestiales, ni extrañas. No anhela nada de eso. Lo que anhela la iglesia es otra cosa. ¿Sabe qué está anhelando la iglesia? ¿Sabe lo que vende? Por eso que, Dios mío, que Dios me mantenga en predicando su evangelio. Porque quieren predicarle, sí, alma, tú que estás ahí, Dios te va a bendecir. Eso es lo que quieren saber. Prefieren la añadidura más que al Dios de la gloria. Prefieren la añadidura más que el Espíritu Santo, que le va a ayudar a cómo ministrar las cosas que Dios pone en sus manos. Porque mi pueblo recoge mucho, pero desparrama, lo pierde en saco roto, porque recogen mucho, pero cosechan poco. Porque todos lo ganan para vuestro deleite. No tenemos una mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, ahorramos, guardamos, hacemos lo que tenemos que hacer. No andamos como locos. Y si tenemos mucho, aquí por lo menos pueden haber un par de ricos, yo no lo sé. Pero ellas cosas la estiman por basura, por amor a Cristo. Queremos que nos guíe el Espíritu Santo. Quiere ser lleno de Dios. Quiere que Dios guíe su vida, que le hable lo que ha de venir. Las cosas que han de ocurrir, entonces métase con Dios y que el Espíritu Santo lo guíe y le hable. Tenemos que anhelar y conocerlo. Entonces usted tiene que aprender a reconocer cuando el Espíritu Santo le habla. Cuando llega de repente es una persona, está en usted, pero es una manifestación de Él también. Es la promesa del Padre, pero también es una persona. Así como Dios está en nosotros, el Espíritu Santo también, por medio del Espíritu Santo. Ven, y yo haré morada con vosotros. Mi Padre y yo haremos morada con nosotros. Sí, Él mora allí, pero también es una persona. El Padre y el Hijo, ¿dónde están? En el cielo, pero moran en nosotros. El Espíritu Santo mora, pero también es una persona. Es un poco difícil comprender esto, pero si usted se mete en la escritura y comienza a meterse en la espiritual, puede entenderlo. Así que anhela hablar en lengua, no tenga miedo a hablar en lengua. Cuando Dios mío, yo quiero ser bautizado, porque es una de las evidencias. Hablar en lengua, profetizar también. Pero el Espíritu me dará testimonio a mí de lo que usted está hablando también. Si sopeso los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Entonces no ando en batalla, no ando en duda, estoy siendo guiado. Pastor, ¿y usted sabe para dónde va? Yo claro que soy para dónde voy. Y lo digo con autoridad, ¿sabe por qué? Porque cuando yo no sabía para dónde yo iba, andaba muerto en mis delitos y pecados. Andaba en el pecado, andaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Pero ahora me he dejado guiar por el Espíritu Santo y tales cosas ya no hago. Entonces sé para dónde voy y sé dónde quiero llegar. Pero también en medio de vivir esta vida, también Él me guía y me dice todas las cosas que han de venir. Yo le predicaba y yo le hablaba. Parece locura lo que le voy a decir. Estaba hablando esta madrugada con el Espíritu Santo y le decía, Señor, Espíritu Santo, ya me siento mal, me siento así, me está pasando esto, quiero mañana predicar. No sé.
Si la iglesia entiende la visión de lo que tú quieres hacer, si la iglesia entiende hacia dónde lo quieres llevar, porque siento como que hay como divagación, como que hay duda de que la obra que Dios está haciendo, y le digo yo, pero ¿qué está pasando? No me conocen. No me conocen. Por eso que escuchan sus voces y escuchan otras. Porque si me escucharan a mí, entendieran hacia dónde vamos. ¿Por qué los pastores entran en batalla? Porque el pueblo no se conecta con Dios. Y el pueblo, conéctense con Dios, hermano. Oren y busquen. No lo que ustedes quieren oír, sino lo que el Espíritu Santo quiere decirle. Porque muchas veces acomodamos la palabra. Yo no acomodo la palabra para mí. Nunca la he acomodado. La palabra me reprende, me exhorta, me guía, me habla, me redarguye. Y yo acepto todo lo que la palabra y por medio del Espíritu Santo me da. Nunca digo esto sí y esto no. La palabra es palabra. Entonces, ¿cómo nos guía el Señor? Cuando intercedemos en oración. 2. Cuando cuando usted intercede en la oración, usted está orando, Él intercede por nosotros y pide como conviene, con gemidos indecibles. Porque muchas veces pedimos mal, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Para lo que usted quiso decir es eso. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda. En medio de la oración, Él intercede. Entonces, si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, ni sabe que es la persona del Espíritu Santo, entonces usted ni sabe que el Espíritu Santo llegó. Si está a su lado, si está la presencia de Dios. Porque es la presencia misma. A veces vemos al Espíritu Santo como algo leve, algo muy superficial, como un cliché. ¿Sí? Lo vemos como si fuera una moda. El Espíritu Santo, qué bien. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Isaías decía, vino sobre mí el Espíritu Santo y hablé. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ay. El Espíritu Santo siempre ha estado, iglesia. Y quiere ayudarte, quiere guiar tu vida, quiere llevarte por el buen sendero. Pero debes permitir la operación del Espíritu Santo en tu vida. Porque puedes estar luchando en tu carne lo que puedes vencer en el Espíritu. Hay depresión, hay ansiedades, hay cosas en tu vida que no has logrado vencer porque buscas en la fuente equivocada. Te lo digo con todo amor y sinceridad. Cuando tú buscas la fuente correcta y te conectas al Espíritu, lo espiritual rige lo físico. Y yo les hablo, no estoy ni molesto, yo estoy feliz. Porque mi espíritu quería, pero mi carne estaba enferma. Yo me levantaba a orar y me levantaba y la carne dice, acuéstate que estás enfermo. Yo, ese no es Dios. Porque el Espíritu Santo me alentaría y de repente decía yo en mí, sí, acuéstate, hermano. Pero después escuché una voz y me dijo, no, quédate ahí. Porque así como tú estás, aunque tu cuerpo se va deteriorando, tu ser interior se está regenerando día con día. Por eso que busqué la presencia, porque en la presencia hay plenitud. No estamos plenos porque no tenemos al Espíritu Santo. No le reconocemos. Estamos aquí. Hay un ambiente en estos días. Se puso esto tremendo en el culto un viernes. Y muchos percibieron al Espíritu Santo. Pero yo sí sabía que estaba. Yo le dije, hermano, vamos a seguir adorando. Lo siento, aquí está. Y yo comencé. Pero no quiero hablarle cosas porque ese pastor se volvió loco. No estoy loco. Es que yo reconocí que la presencia dice que vino. Y así como vino puede regresar y puede llegar nuevamente a irrumpir y llenar toda la casa y dar repartir lenguas
lenguas como de fuego, dones espirituales, pero no recibimos porque no le reconocemos. Estamos en otra sintonía. Estamos pensando, dejé la paila allá, no barrí ayer, tengo que lavar, lavar la ropa, nosotros fregar, lavar los trastes, la vajilla. Y mañana tengo que trabajar y no nos desconectamos. Entonces nuestra carne nos está venciendo. Vence con lo espiritual o carnal. Escúchalo. Ay. Con los iPads y con los iPods, ¿cómo se dice lo que se pone en el oído? No, lo que se pone en los audífonos son AirPod. Tienen que decirme lo que lo quiero decir bien. AirPod. ¿Cómo se dice? Los audífonos. AirPod. Ok. Ahí no van a escuchar. No. Perdón. Hermano, yo he estado caminando y parece locura. Ya mis discípulos, Stanley y yo, la me agarró varias veces. Yo voy caminando y yo me dice, ¿con quién estás hablando? Yo no lo entendería. ¿Con quién estás hablando? A veces me ven agachado por ahí gritando y yo estoy hablando. Estoy hablando. Él es mi amigo. Escuche, esto se llama intimidad. Yo conozco a mi esposa. Tenemos tantos años de casados. Pero cuando yo me metí con ella en la relación, no le conocía todavía. Le conocía las cosas buenas. Porque ese es lo primero que tú presentas. Después de transcurrir de los años, la conozco un 25%. Todavía no la conozco completamente, pero la voy conociendo. Yo solamente si le digo a ella, voy para tal lugar, y ella me mira de una manera, yo sé que ella está en desacuerdo con que yo vaya para ese lugar. O si yo le digo, voy y vengo, voy a su mandado allá. Yo aquí fregando, haciendo de todo y tú te vas. O cuando no está de un tan buen humor, también puedo conocerla porque está aquí trapeando, aquí haciendo allá, y tú pasas por al lado y tú me dices, cuidado ahí que estoy trapeando. Y yo, no talente, güey. Entonces tú aprendes a reconocer. Si aprendes a reconocer en la carne a una persona, ella también me conoce a mí. Cuando estoy serio, cuando no quiero que me molesten, ella sabe que yo cuando estoy leyendo la Biblia y me habla y yo sigo mirando la Biblia, es que ella dice, no quiere hablar conmigo. Yo creo que tú reconoces eso. Y aunque no le gusta, pero reconoce eso. También reconoce cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando me está pasando algo, cuando estoy pensativo. ¿Lo reconoce o no lo reconoce? Porque ya me conoce algo. Entonces esa es la relación que usted tiene que comenzar a tener con el Espíritu Santo de Dios. Porque Él vive y está entre nosotros. Él viene. Entonces esa relación, y usted comienza a entender al Espíritu Santo cuando te habla. Por eso que en estos días, ay, el pastor está hablando a la fulano. Sí, se paró la prédica. El Espíritu Santo me dijo, dile tal cosa. Entonces, oye, pero ¿cómo es eso? Sí, porque entiendo y reconozco que es la voz de Dios la que me está hablando. Entonces no tengo temor a hablar de la persona, porque es Dios que me está hablando algo que ella necesita saber. La cosa que la gente aquí no cuenta los testimonios, pero aquí hay gente que me ha dicho, pastor, lo que usted me dijo, al día siguiente me pasó. Y pude comprender lo que usted me había dicho. Al principio no lo entendí, hasta que al día siguiente me sucedió. Yo, tranquilo, varón, es Dios mostrándote lo que había de venir. Hay veces que yo siento en mi espíritu y hay personas que me piden un consejo y yo se lo doy. Pero yo dice, bueno, pastor, a mí no me parece mucho eso. ¿Sabes qué me dice el Espíritu? Ya no digas nada. Yo me callo. Pacatán recibe su golpe. Ay, pero ¿por qué es fácil? Porque no escuchan la voz de Dios. ¿Sí? ¿Para qué preguntan? Si no quieres saber la respuesta.
Escúchalo, relación. Búsquenlo en la Biblia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Comienza a conectarse con eso. Porque Él es el que habla todo lo que se escucha en el cielo. Y lo que ha de venir nos lo va a anunciar. Lo que ha de venir en tu vida, hermanito, que estás allá, Dios te lo va a decir. Pero no te lo va a hablar a tu oído, te lo va a hablar a tu espíritu. Por eso que viene a mí y me habla a través de mi espíritu. Entonces lo pone en mi mente el pensamiento. Si yo comienzo a entender que lo que el Espíritu hizo fue que no me habló, sino que me puso en mi mente, en mi pensamiento, lo que tengo que decirle a Dios. No profetizamos, no hacemos nada porque no tenemos esa relación, no podemos escuchar. Él nos guiará también a través de qué. ¿A través de qué? La palabra de Dios son espíritu, no lo digo yo, lo dice la misma palabra. Son espíritu y son ¿qué? La palabra es viva, está viva. Y sabe por qué muchos aquí y los que me están escuchando no viven en la palabra, porque viven fuera de ella. Y para escuchar también a Dios, porque la palabra es viva, te habla a través de la Escritura, a través de su palabra te habla el Señor. Porque la palabra se te abre y comienzas a entenderla y comienzas a vivirla. Entonces allí en ese momento el Espíritu Santo también te habla. ¿Quién escribió las Escrituras? ¿Por medio de quién? Mío. ¿Cómo se introdujo Jesús en María? Usted no necesita el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, concibió María. El Espíritu Santo está de hace rato. Y dice que el Espíritu Santo los guiaba y las escrituras fueron escritas por el Espíritu Santo, por medio de Dios. Es la conexión directa con Dios que le da a los hombres. Es el canal de comunicación. Y no es WhatsApp, no es Snapchat, no es TikTok, no es Messenger, sino que se llama Espíritu Santo. Si tú te conectas a la fuente, entonces vas a estar en comunión con el Padre. A usted no le gustan estos temas, pero estos temas son los que te van a llevar a vivir una vida en Cristo. Pastor, ¿y usted tiene temor? ¿Temor de qué? Si el Espíritu Santo me dirá lo que ha de venir. Pastor, ¿y usted por qué predica con autoridad? Porque el Espíritu Santo me da autoridad. Y les hablo palabras para que ustedes trasciendan de una vida natural a una vida espiritual. Y si estamos en lo espiritual, entonces llegaremos a lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Caminar sobre las aguas. ¿Qué es sobrenatural? Que se paren los enfermos. ¿Qué es lo sobrenatural? Que se multipliquen los panes y los peces. ¿Qué es lo sobrenatural? Que se abre el mar en dos. ¿Qué es lo sobrenatural? Entonces comenzamos a operar en lo sobrenatural. Oro por Lili y se paró. Es que queremos aprender muchas cosas así. La palabra de Dios, si no se te revela por medio del Espíritu, porque fue escrita por Él, tienes un problema. No la vas a entender. No la vas a comprender. Número 4. Él nos hace entender los planes de Dios para nuestras vidas. Oh my God. Número 5. Él no habla por su propia cuenta.
sino que nos habla lo que se escucha en el cielo entre el Señor y Jesús, entre Dios y Jesús. Así que tenemos que aprender a reconocer al Espíritu Santo en nuestra vida y darle lugar en nuestra vida. Anhelar los dones espirituales. Anhele orar en lengua. Patrón, anhele los dones espirituales. Anhele la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que saber lo que Él nos está hablando. Tenemos que entender lo que Él nos está hablando. Porque mucha gente no entiende lo que el Espíritu habla. Todo lo que el Espíritu habla, lo confirma en dónde. Ay, qué lindo. ¿Me sigue? Ojalá que no lo vea, que me dio la información por ahí. Pero uno por ahí se paró y dijo: yo vi, le estaba profetizando a otro, yo vi a usted, Dios me lo mostró en visión, que usted llega a la iglesia temprano y que usted recorre todas las bancas de la iglesia y ora, pero detrás de usted siempre ve un perro blanco con ojos azules que lo sigue. Ese es el Espíritu Santo. Y yo me quedé mirando y yo me quedé analizando. La profecía no tiene nada que ver conmigo, pero nada más la escuché. Y yo me fui a la palabra y busqué la palabra perro en la palabra. ¿Qué significa perro para los judíos? Animal inmundo que va a su vómito, separado. Y comencé a buscar los textos bíblicos. El Espíritu Santo, yo lo he visto manifiesto. ¿Sabe dónde? En fuego, aire, y vino como de un viento en forma de paloma. Agua, que también significa la purificación. ¿Me siguen? Y aceite. Entonces yo dije, esa profecía carece de Biblia. De una vela de ese tipo. De repente no digo lo que tenía que decir. Porque para mí tenía que decir lo que tenía que decir. Si ese perro estaba siguiendo al pastor, debe ser que algo inmundo. Dios mío, ni me voy a meter por ahí. Porque no me quiero meter en esas cosas. Lo que tenía que decirle es que algo lo está siguiendo o que está dañando el rebaño. Pero le di una mala. No quiso decir lo que tenía que decir. Y conozco a los ministros. Y no voy a decir los nombres por respeto, porque no es el hecho de dañar. Aquí no queremos dañar. Simplemente que toda profecía debe que estar respaldada con la Escritura. Si carece de Biblia, entonces no. Si carece, no, que Dios te va a exaltar. Eso es lo que Dios exaltó a Cristo. Por medio de Cristo nosotros tenemos entrada al Padre. Olvídate, ¿qué te va a exaltar? ¿Para qué? ¿Para qué tú quieres ser famoso? Que te conozcan en la tierra, pero no en el cielo. Yo creo que me conozcan en el cielo. Y aquí en la tierra también. ¿Me sigue, iglesia? El Espíritu Santo siempre nos va a hablar la verdad. Y nos hará saber y comprender. Nos habla la verdad y nos hará saber y comprender. Porque Él también nos da sabiduría. Eso es muy importante para poder tomar, y en esto quiero basar mi mensaje. No tome decisiones sin consultar a Dios. Y pregunta al Espíritu Santo. Hay gente que se ha divorciado por una cosa temporal, por una molestia temporal. Sí, me voy de esta casa. Molesto, agarró su ropa y se fue. No tomes decisiones permanentes por cosas temporales.
toda tormenta pasa. ¿Me sigue, iglesia? Y se han ido porque no consultaron a Dios. Yo consulto a Dios. Dios mío, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando con otro? Pregúntale qué está pasando en mi vida. Y dame orden, ordéname. Aquieta mi espíritu. Aquieta mi mente. Dame, háblame. Hermano, me dirán loco, pero yo estoy buscando su presencia. Yo quiero que Dios me hable y sea Él el que me guíe. Porque si Dios no me guía, hermano, apártese de mí. Apártese de mí, porque soy candidato a llevarlo directamente para el infierno, porque lo estoy guiando con mi carne. Así que oren por sus pastores, para que sus pastores estén siempre en la presencia. Porque si estamos en la presencia de Dios, entonces Dios me hablará y yo no andaré como me da la gana, sino andaré conforme a lo que Dios me dice. Por eso usted me dice, pastor, ¿usted está tranquilo? Sí, porque yo trato de caminar en su voluntad. Porque el Espíritu Santo me dice a la derecha y yo puedo estar para la izquierda. Me dice para la izquierda y yo para la derecha. Me dice para adelante y yo puedo para atrás. Porque no he aprendido a escuchar la voz de Dios. Así anda la persona tomando decisiones sin consultar a Dios. Yo todo trato de consultar a Dios. Y jamás movería a mi familia de Panamá a este país si no fuera el Espíritu Santo que me trajo a este lugar. Yo le pregunté a Dios si era Él, que me confirmara. Le pedí pruebas, ¿cierto o falso? Porque todavía estaba conociéndolo. Todavía no sabía interpretar si era Él que me hablaba. Y tuve que pedirle señales, como que aprobación de esto, aprobación del otro, para saber que me estaba hablando, porque todavía sí tenía años en el Evangelio, pero todavía no reconocía la voz del Espíritu, en mi espíritu. Ahora, llevo como un 5%. Mire usted lo que falta. Ahora ya puedo identificar su voz. Y sé cuándo es el que me habla, cuándo es yo y cuándo es el enemigo. Ya por lo menos sé identificar. Ahora, quiero meterme más, porque quiero que Él materialice en mi vida su manifestación. Y ese himno conocido se llama tener una relación. Así cántelo. Anhelo conocerte, Espíritu, pura canción. Porque anhelarlo es realmente estar en su presencia. Padre, aquí estoy, Espíritu Santo, ayúdame a orar, a clamar, que Cristo intercede ante el Padre por nosotros, pero el Espíritu Santo intercede ante yo y Cristo para poder llevar la palabra. Y clama por mí, me ayuda en mi debilidad. La gente no quiere el Espíritu Santo. No, pastor, queremos comida, queremos esto. No, el Espíritu Santo no, que Dios nos dé bendición. Que no. ¿Para qué usted quiere un carro sin Cristo? Es vanidad. Un carro sin dirección es vanidad. Hermano, yo me montaba en carro que no se siente nada. Me monto en carro de gente y no se siente nada. Pero yo le aseguro que usted se monta en mi carro, apenas que usted se monta en mi carro, usted siente. Algo se mueve ahí. ¿Sabe por qué? Porque dice que donde el Espíritu Santo está, hay libertad. Y si Él es mi amigo, anda conmigo. Entonces cuando yo me monto en mi carro, yo, ¿qué tal, Señor? Espíritu Santo, estamos listos. Yo me parezco loco. Pero yo hablo con Él, yo trato de que Él es la persona de la Trinidad, está ahí. Entonces yo no puedo ofender al Espíritu. También en mis acciones. El Espíritu Santo nos ayuda en todo. Y cuando no opero bien, de repente fui grosero con mis hijos o hice algo con mi esposa, le dije algo, yo ese fui yo. Y el Espíritu Santo me dice, de nuevo, ¿cuánto más vas a seguir dándole ahí? Ay, Espíritu Santo, tú sabes que todavía esta carne que me... Porque hay una lucha contra la carne y el Espíritu. El Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu. Pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo, de mi Señor y de mi Creador, yo venceré. Y no es que esta carne va a desaparecer, siempre vamos a tener lucha. Pero yo le voy a dar lugar al Espíritu Santo para que sea la vencedora en mi vida.
Y antes de tomar una mala decisión, tome una buena decisión. Porque consulto, hablo a Dios. Entonces, usted tiene que comenzar a meterse con Dios. Meterse en la palabra, meterse en oración, comenzar a preguntar al Espíritu Santo lo que ha de venir para su vida, lo que quiere que usted haga, los dones que ya les dio y que tiene que avivar el fuego del don que está en usted. Entonces tiene que pedir al Espíritu Santo que guíe a sus hijos, que sus hijos le den lugar al Espíritu Santo, que usted le dé lugar en su casa al Espíritu Santo, que usted le dé un lugar en su vida al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo comience a manejar su entorno y lo guíe, porque no lo va a obligar. Y así nosotros podemos vivir en paz. Porque lo que produce en nosotros es paz. Aunque muchas veces parezca lo contrario. Aunque vengan las piedras. Yo no escuché. Cuando pelearon a Esteban, ¿estaba qué? ¿Pero qué decía? ¿Que estaba lleno de qué? ¡Lo estaban matando a Esteban! ¡Lo estaban apedreando! ¡Pam, pam, pam! Dice, y lleno Esteban del Espíritu Santo. ¡Wow! Padre, no le tomen en cuenta. Un carnal dice, ráelo a todos, Señor. Porque lo está viviendo en la carne, no en el Espíritu. Falta mucha tela que cortar. Ay, que me dijo tal hermano tal cosa. Lo recibiste en la carne, recibirlo en el Espíritu. Si lo recibes en el Espíritu, lo perdonas. Amén. Si lo recibes en la carne, ya no le hablas más. A tirarte de enemiga. Hermano, ¿usted piensa que a su patrón no le dicen cosas? Aquí, hermano, que me han dicho cosas. Y yo no lo recibo en mi carne. Yo lo recibo en el Espíritu. Si lo recibo en mi carne, eso, hermana, a mí qué me importa. Esa es su opinión. No, yo lo recibo en el Espíritu. Ah, gloria a Dios, hermana, voy a orar por eso. Voy a rectificar. Perdóname si la ofendí. ¿Lo recibí qué? En el Espíritu. Las pedradas Esteban las recibió en él. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, habló. ¿Y por qué dijeron? Cuando van a escojan hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Porque si no, todos lo van a canalizar. Entonces, la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas es muy importante. Entonces, tú debes comenzar a caminar y conocer al Espíritu Santo. Pero ¿sabes cuál es la primera regla? Obediencia. Si no le obedece, entonces no arranca nada. Porque para seguirle hay que obedecerle. Para escucharle hay que obedecerle. Para hablar también hay que obedecerle. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a seguirle a él y no a ti mismo? La prédica no le gusta a mucha gente, mucho silencio aquí. No es mucho, pero gloria a Dios. El domingo vamos a seguir dando otra dosis del Espíritu Santo. Y Dios se va a glorificar a aquellos que crean, porque hay unos que no creen. A mí que me importa, este pastor está dando locura. Bueno, ese es tu problema. Pero yo sí creo en la evidencia del Espíritu Santo. Yo sí creo que viene dones sobre la gente. Yo sí creo que trae cambio. Yo sí creo que trae fruto. Yo sí creo que el Espíritu Santo te hace hacer la obra a pesar de las circunstancias, en medio de tribulaciones, en medio de pruebas. Tú sabes que estás haciendo la obra de Dios. Porque todo no es color de rosa. Porque entre muchas tribulaciones y en muchas situaciones es de llegar al cielo. Es de ganar la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Que cuando uno habla del Espíritu Santo uno se extiende. Pero muchos han dejado de creer en esto. Muchos han dicho, ay no, que este favor. No, el Espíritu Santo siempre ha estado. Y los profetas no profetizaban por ellos mismos, sino por lo que el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos profetizaban y hablaban. Jeremías, Isaías, Daniel, el Espíritu Santo vino sobre mí. Hablaban cuando Daniel comenzó con las profecías, no profetizó por su palabra, profetizó por las palabras que recibió en el Espíritu. Si lo recibes en el Espíritu, entonces vas a operar conforme al Espíritu, no conforme a ti. Vamos a entrar en oración.
Vamos a orar por todo aquel que esté enfermo, esté pasando por situaciones. Vamos a orar por el domingo para que Dios también haga una manifestación de poder. Yo no tengo temor. Yo dije que iba a hablar fuertemente del Espíritu Santo, pero voy poco a poco. La palabra, para que entiendan qué es la palabra, para que entiendan qué es la presencia, qué era Cristo. Ahora vamos a entender qué es el Espíritu Santo. Y vamos a complementar nuestra vida en una vida espiritual. No es una vida que todo lo llevamos a la carne, hermano. Cánsese de eso. Deje de vivir así, acomplejado, traumado, que la vida no sigue, que las cosas no pueden seguir. La gente vive trauma porque vive en la carne. Todo lo llevan al sentimiento. Su carne todo lo lleva al sentimiento. Dios no opera en los sentimientos, aunque aplica el sentimiento. Porque el Espíritu Santo se concrista, ¿cierto o falso? Entonces se entristece cuando usted opera mal, porque usted lo contrista. El Espíritu Santo también se mueve. El Espíritu Santo está allí para nosotros, para ayudarnos. Entonces tenemos que anhelarlo, tenemos que decirle: guíanos, ayúdanos. Pasar tiempo, hermano, que parezca una locura. Siéntese y ponga una silla al frente y ahí está, y habla el Espíritu